y bienvenidos a Espiando la Historia. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy porque les tengo una sorpresa. Hoy me va a acompañar una de mis mejores amigas para contarles una historia muy interesante sobre un proceso que cambió por completo a México. Quédense para descubrir más. Antes de empezar y de que les presente a nuestra invitada de hoy, les recuerdo que pueden seguirme en nuestras redes sociales, donde les cuento un montón de cosas todos los días. Pueden estar en contacto conmigo, les recomiendo películas, libros y les cuento un montón de tonterías que me suceden en mi día a día. También les recuerdo que se suscriban al canal, que dejen su comentario y su me gusta, porque me ayudan muchísimo a llegar a más personas que todavía no saben que les gusta la historia. Y bueno, ahora sí, vamos a nuestro video. La historia que vamos a explorar el día de hoy está muy relacionada con mi invitada, quien por cierto ustedes ya conocen. De hecho, hace años que ella me sugirió contar esta idea como parte de mis clases y como uno de los videos de Espiando la Historia. Creo que fue en el primer año que tuvimos canal de YouTube. Y pues no se había dado, pero ahora que estoy teniendo invitados en el canal, la invité para que la cuente conmigo. Bueno, suficientes preámbulos. Mi invitada de hoy es la maestra Yolanda Cruz, a quien probablemente ustedes ya conocen porque trabajamos juntas hace un año en Aprende en Casa o porque tal vez la han visto en mis historias, porque Yola y yo somos amigas desde mucho tiempo antes de todo esto. Bienvenida al canal, Yola. Gracias, Lulu, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Hoy Yola y yo les tenemos preparado una historia muy especial que tiene que ver con uno de nuestros periodos favoritos de la historia de México, el Porfiriato. Así es, nuestra historia de hoy nos lleva a los tiempos del general Porfirio Díaz, cuando México comenzó a modernizarse, porque recordemos que aunque para finales del siglo XIX países como Inglaterra o Estados Unidos ya estaban modernizados, México aún no lo estaba. Exacto, pues en México para 1876 que empezaba el Porfiriato apenas había industria, una sola línea de ferrocarril que iba de México a Veracruz. Y precisamente durante el Porfiriato fue que el país se industrializó con la construcción de ferrocarriles, fábricas y de la primer compañía de luz, de la cual vamos a platicar el día de hoy. Para hablar de la primer compañía de luz, no solo en México, sino en América Latina, tenemos que hablar de un lugar que es muy especial para Yola, el pueblo de Necaxa. Así es, Necaxa es mi pueblo de origen. ¿Sabías que la población es de origen náhuatl y totonaco? No tenía idea. Su nombre significa agua que no merma. Yola, ¿es cierto que la población se estableció en el fondo de un barranco? Así es, estaba en el cauce del río Totolapa y después fue inundada cuando se inició la construcción de la presa en el año de 1900. Me parece recordar que la presa fue construida gracias a una concesión a una empresa canadiense, ¿no? Sí, en 1905 se desalojan a los nativos de la población y se les ubica en el pueblo llamado Canaditas. Y a finales de ese año se inicia formalmente el funcionamiento de la primera planta hidroeléctrica de América Latina, que da servicio a toda la Ciudad de México. El establecimiento de la hidroeléctrica en Necaxa benefició muchísimo a la Ciudad de México porque implicó que la ciudad tuviera luz eléctrica. El alumbrado que antes era de gas ahora era eléctrico, se pudieron poner los primeros elevadores y abrió la puerta a otros inventos que hacían la vida más fácil, como el teléfono o el telégrafo, entre muchas otras cosas que implicaban que la ciudad ahora era moderna. Así es, la población se vio beneficiada, pero también la industria textil, la industria minera, los tranvías, el comercio en general. México se convirtió en un país moderno. Para 1906, los beneficios de la hidroeléctrica no eran solo ya para la Ciudad de México, pues nuevos contratos federales implicaron que la hidroeléctrica pudiera extender su servicio a los estados de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán. ¿Sabías que la mayoría de la población que laboraba en esta empresa eran extranjeros? Y con el paso del tiempo fueron ingresando personas de la localidad, quienes fueron capacitados para realizar las mismas funciones. Lamentablemente, en esa época, mexicanos y extranjeros era común que no ganaran los mismos sueldos y eso pasaba precisamente en la hidroeléctrica. Los mexicanos ganaban muchísimo menos por el mismo trabajo. Así que los trabajadores se organizaron y fundaron el Sindicato Mexicano de Electricistas. Las acciones de los trabajadores
provocaron que en el periodo de Lázaro Cárdenas se emitiera un decreto de nacionalización de la industria eléctrica. De hecho, la nacionalización pasó primero que la nacionalización de la industria petrolera en 1937, pero no se volvió oficial hasta el periodo de Ávila Camacho, hacia 1940, porque hasta ese entonces se pagó oficialmente a la empresa canadiense para comprar la hidroeléctrica y que fuera mexicana. Es importante mencionar que solo se compró lo que conocemos como Luz y Fuerza del Centro, porque existían otras empresas privadas y durante el sexenio de Miguel Alemán se estableció lo que conocemos como Compañía de Comisión Federal de Electricidad, porque se necesitaba quien diera servicio a los poblados más alejados. Durante 10 años prevaleció este sistema mixto y fue hasta el gobierno de Adolfo López Mateos que se terminó de pagar a todas las empresas extranjeras. De modo que Compañía de Luz y Fuerza da servicio desde que se establece como compañía canadiense en el Porfiriato hasta que se decreta su extinción en el periodo del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, gracias al esfuerzo de los trabajadores, quienes se mantuvieron en pie de lucha, hoy funciona la planta hidroeléctrica de Necaxa con el nombre de Fénix. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado tanto esta historia como nosotras. Yola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me dio mucho gusto que pudiéramos volver a trabajar juntas y espero que vuelvas muy pronto para contarles más historias. Claro que sí, gracias a ti por invitarme y a ustedes por recibirme. Antes de despedirnos, te recuerdo que si te gustó el video y te gustaría que Yola regresara a contar más historias conmigo, dejes tu like y tu comentario. ¡Hasta pronto! Sí, en 1905 Otra vez. Es importante mencionar que solo se compran las acciones. No, no puede ser.